El 12 de julio de 2014, las bestias llegaron. Su aparición fue tan rápida y sutil que era como si siempre hubieran estado aquí. Criaturas titánicas, de formas horribles, de rasgos monstruosos, aparecieron en los campos, los cielos y las ciudades. Sin hacer ruido, sin avisar, como si nuestra presencia no les importara. En realidad, dudo que lo hiciera. Causaron estragos rápidamente. Edificios destruidos, paisajes naturales corrompidos, miles de vidas perdidas. ¿Y qué podíamos hacer? Su llegada nos pilló por sorpresa. Muchos se preguntaban si deberíamos habernos preparado para algo parecido. Pero eso habría sido imposible. Nadie habría creído que el apocalipsis llegaría en silencio. El 13 de julio de 2014 contraatacamos. Todos los países del mundo se unieron en una enorme ofensiva contra los invasores. Algunas fuentes decían que había más de 30.000 de ellos a lo largo de todos los continentes. 30.000 seres de 5 especies distintas, aunque circulaban rumores de que podría haber más. Las zonas urbanas cercanas a las bestias fueron completamente evacuadas. Las ciudades quedarían desiertas hasta nueva orden, hasta que los monstruos fueran contenidos o destruidos. Entonces, el contraataque de la humanidad comenzó. Soldados a pie. Vehículos aéreos como los cazabombarderos y los helicópteros. Vehículos blindados como los tanques. Todos ellos avanzaron como una sola fuerza, preparados para morir luchando contra el primer enemigo verdaderamente común en la historia de las guerras. Sin embargo, las criaturas parecían inmunes a nuestros esfuerzos. Solo un espécimen resultó herido, y cuando murió, otro apareció no muy lejos de su posición. Para evitar la contaminación y frenar la propagación de agentes biológicos dañinos, se pusieron en marcha medidas de seguridad y contención. Los ataques humanos continuaron, pero nuestras armas no eran lo suficientemente fuertes. Como el primer contraataque no funcionó, los gobiernos del mundo acordaron emplear armamento nuclear para combatir a las bestias. Muchos pilotos se presentaron voluntarios, pero solo uno fue elegido, un hombre que ansiaba la venganza por encima de todo. El caza despegó y puso rumbo al Valle de la Muerte, en California, para probar la efectividad del ataque en un entorno aislado. La aeronave cargaba con una bomba nuclear B-83, 75 veces más potente que la que fue lanzada contra Hiroshima en 1945. Éramos conscientes de que si no funcionaba, estaríamos en graves problemas.
Varios objetivos fueron vaporizados al instante, pero otros muchos sobrevivieron a la explosión y a la radiación térmica. Después del ataque, las criaturas empezaron a comportarse como si hubieran recibido una señal de socorro. No sabíamos quién la había enviado o qué significaba, pero era evidente que habíamos cometido un error. Al final, ellas estaban tan asustadas como nosotros. Las bestias, que habían actuado como si no existiéramos desde su llegada, comenzaron un ataque coordinado contra los humanos y todas sus creaciones. La represalia fue breve, pero intensa. Ciudades enteras fueron reducidas a cenizas, pero por suerte las evacuaciones preventivas salvaron muchas vidas. Entonces llegó el líquido negro, una sustancia que inundó las calles y las carreteras, consumiendo todo lo que tocaba. Poco a poco, los invasores se calmaron y detuvieron sus ataques, pero no se marcharon. Tuvimos que aprender a convivir con ellos, a evitar cruzarnos en sus caminos. Aislamos las zonas afectadas por el líquido y con el tiempo volvimos a nuestras casas. Ahora hacemos todo lo posible por no molestarlas. Vivimos en un mundo diferente, en un mundo más silencioso. Podríamos decir que nos hemos acostumbrado. Después de todo, la vida tiene que seguir su curso. Ahora a nadie le importan las bestias. Son parte de nuestra rutina, como si siempre hubieran estado aquí. Ya no soy capaz de imaginar un mundo en el que no viajen por la tierra o el cielo, a lo lejos o muy cerca. Eso me asusta. Miles de personas murieron, algunos a causa de las criaturas, pero muchos otros se quitaron la vida. Aquellos que no lo hicieron y no soportaron la cruel realidad del mundo se han vuelto locos o simplemente han dejado de creer que hay una razón para vivir. Y lo peor de todo es que las bestias no parecen malvadas. Al contrario, parecen tristes, como si desearan regresar al lugar del que proceden. Quizá, en sus extrañas cabezas, ellas son las víctimas de todo esto. Sabemos que en algún momento los monstruos nos consumirán. Nadie puede hacer nada para evitarlo, pero quizá el mundo sea mejor así, sin bombas nucleares, sin asteroides, sin enfermedades, solo gigantes en busca de su próxima comida. Lo que acabáis de ver y escuchar es una versión ligeramente resumida del primer volumen de la serie Quiet Apocalypse, una historia de terror analógico creada por el canal de YouTube conocido como Insolitum. De todas las series de terror analógico que he visto, y no han sido pocas, esta es la que más me ha gustado. Tanto la música como los efectos visuales y la propia historia parecen diseñadas para conectar conmigo, y se agradece un poco de claridad entre tanto surrealismo e inteligencia artificial. Quiet Apocalypse, que significa apocalipsis silencioso, nos habla de la súbita llegada de unas criaturas grotescas y colosales a la Tierra. Criaturas que, además, parecen pertenecer a especies diferentes, entre otras cosas, porque poseen formas distintas y algunas vuelan y otras no.
También podrían pertenecer a una especie común y haberse desarrollado para llevar a cabo una función específica, como ocurre en las colonias de hormigas. Lo que está claro, ya vengan de otro planeta o de otra dimensión, es que son alienígenas, y su diseño está inspirado, obviamente, en la obra de Lovecraft. No obstante, la inspiración más clara de Quiet Apocalypse es el libro La Niebla, escrito por el autor de terror Stephen King y en el que una misteriosa niebla transporta criaturas horribles a un pequeño pueblo del estado de Maine. La novela fue adaptada al cine en 2007 y creo que las similitudes son bastante evidentes, aunque tengo que admitir que este bicho se parece sospechosamente a Godzilla. Las bestias de Quiet Apocalypse son aterradoras, pero a pesar de su temible apariencia, no se comportan de forma agresiva con los humanos. Antes del ataque nuclear, las pérdidas que sufrió la humanidad fueron accidentales, como si una persona pisara un hormiguero sin darse cuenta. Para nosotros no sería más que una pequeña molestia, pero para las hormigas nos habríamos convertido en unos asesinos en masa. Es cuando se sienten realmente amenazadas que inician un ataque con todas sus fuerzas, y no es un ataque que se prolongue demasiado. Esto, unido a la tristeza que percibimos en su comportamiento, nos hace pensar que no quieren hacernos daño y que tampoco quieren estar aquí. Es posible que hayan hecho un viaje desde otro planeta y hayan acabado en la Tierra por error. Aunque, si pensamos mal, quizá quieren dominarnos y no exterminarnos, y por eso no nos atacan a gran escala si no es necesario. En cualquier caso, lo que hemos visto en este vídeo pertenece al primer volumen de la serie, y su creador va a continuar expandiendo la trama, así que habrá que esperar para obtener respuestas. Si os soy sincero, lo que más me gusta de Quiet Apocalypse, más allá del diseño de los monstruos y de la atmósfera que consigue crear, es lo mucho que me recuerda a las tragedias que están sucediendo en el mundo real en este momento. No sé si Insolitum pretendía hacer una crítica al expansionismo, pero creo que la intención es clara. Varios países, cuyos nombres todos conocemos, están llevando la muerte a los hogares de gente inocente mientras ves este vídeo. Y no es solo que destruyan sus casas y les arrebaten la vida, es que los supervivientes, en muchos casos, están obligados a convivir con aquellos que han asesinado a sus familias. Creo que el terror es un género que permite plasmar lo que no puede expresarse de manera normal. Esto ocurre, por ejemplo, con el periodismo. Una noticia, una crónica o un reportaje pueden acercarte a una tragedia. Pueden conseguir que empatices con quienes viven al otro lado del globo. Pero la realidad es que acabamos olvidando estas historias. Por desgracia, pasan tantas cosas malas tan rápido que la más reciente suele reemplazar a la anterior. La ficción, sin embargo, tiene la capacidad de adherirse a nuestra memoria durante más tiempo, y obras como esta son una muestra de cómo podemos usar los terrores ficticios para concienciarnos de los horrores reales que nos rodean. En el final del primer volumen de Quiet Apocalypse, la humanidad se acostumbra a la presencia de las bestias. Aprenden a no molestarlas, a vivir con la cabeza agachada y a aceptar las normas que les han impuesto sin cuestionarlas. Para sobrevivir, normalizan una realidad que no tiene nada de normal. ¿Y qué otra opción les queda? Pues eso mismo ocurre con los países invadidos y sometidos a la tiranía de sus agresores. Incapaces de defenderse, lo único que pueden hacer es aceptar que los monstruos existen y que no poseen armas con las que combatirlos. ¿Y sabéis qué es lo que más miedo me da? Que en el mundo real, estos monstruos no son gigantes ni provienen de otra dimensión. En el mundo real, estos monstruos hablan, piensan y se mueven como nosotros. Porque en el mundo real, todos los monstruos son humanos. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción.
Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.